Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en este jueves 13 de marzo. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de Enfoque. Les saluda Cecilia Navarrete y quiero comentarles que esta mañana estaremos abordando un tema de gran importancia, como lo es los avances que está teniendo la revitalización del centro histórico. Vemos que la transformación del corazón de la capital pues ha sido todo un proceso. Queremos conocer cómo van los avances y por supuesto cómo se está realizando la fase actualmente. ¿Qué fase están haciendo? Bueno, estamos en una fase 5, etapa 2, que es parte del proceso de planificación. Hemos avanzado con un movimiento voluntario de comerciantes bastante grande e importante en la actual administración de nuestro alcalde Mario Durán, en el sentido de que estamos con una cobertura de 1000 estructuras que estaban en el espacio público. Imagínate, 1000 estructuras, 1000 puestos, que no solo es el puesto, sino que hay plataformas, hay pisos, pisos cerámicos, pisos de cemento, en el mismo suelo, pequeñas plataformas. Entonces todo ese conjunto ha estado intervenido hace un par de 72 horas, podemos decir. Nosotros entramos bajo un proceso de diálogo y negociación directa con los comerciantes, sin intermediarios, de tú a tú, de uno a uno, como a veces se señala, en el sentido de hablar con ellos varios meses, varios momentos, varias reuniones, para dejar muy claro la ruta de intervención, el rol de los comerciantes, el rol de la municipalidad y sobre todo la importancia estratégica de recuperar el espacio público para la municipalidad, para el país, pero los comerciantes han sido muy enfáticos en señalar que le entregan a la ciudad un espacio público que por años han estado ocupando y que en ese sentido comprenden la recuperación del centro histórico, la revitalización, y están aportando, pero no solo se trata de dar o quitar, sino que son familias, son personas las que están ahí, y ha sido un número bastante importante de comerciantes. Siempre a todos les hemos ofrecido una alternativa, una ruta, y en este caso en particular hemos estado ofreciéndoles 32 mercados que la municipalidad ha puesto a disposición. Esta es una dinámica para que ellos sigan trabajando. A nadie estamos moviendo del centro si les hemos ofrecido 32 mercados para que sigan trabajando, sigan ganando el sustento diario y sigan sosteniendo la familia, sus deudas, y que de esa manera pues los mercados recuperen toda la actividad comercial, que son los espacios formales de comercialización. Ahí hemos estado trabajando con ellos, hemos estado avanzando en esta etapa 2 de la fase 5, que incluye la novena avenida sur, séptima avenida sur, allá por donde está la sombrilla de Claudicar, para tener una referencia, la quinta avenida sur, particularmente estaba la Milagrosa, el Machetazo, la Pagoda, que son comercios icónicos, y la parte posterior de la iglesia El Calvario. Eran como digamos, las avenidas que no tenían una conectividad vehicular, solo peatonal y saturado y complejo, y sobre la cuarta calle Poniente, que es un conector estratégico entre el Poniente, o sea, el Parque Cucatlán, y el centro de la ciudad, directamente hacia la Binae, directamente hacia la zona de intervención. Eso le agregamos un poco el tema de intervenir la periferia del mercado central. Fíjate que estuvimos interviniendo con los comerciantes la parte de la Gerardo Barrios, prácticamente toda la zona de la Gerardo Barrios, la que los televidentes, las que nos escuchan y nos ven, recordarán a lo mejor que un montón de ventas por todos lados en esta zona. Usted va por Eximán. Un desorden total. Sí, o sea, un caos. Alguna gente pues solo podía entrar caminando, y si no podías botarle una manzana a un carretillero porque eran palabras mayores las que surgían. Más de alguno ha tenido esa experiencia, pero toda esa saturación de estructura no permitía ni que siquiera que el viento transitara libremente en el lugar, ahogaba a los comerciantes formales que estaban en la zona, que han sobrevivido por décadas ahí. Originalmente las calles eran despejadas, originalmente allí había una actividad comercial formal en edificios, había una actividad que nos llevaba directo al mercado central, un conector estratégico. Estoy hablando de hace 40, 50, 20 años,
Hablémonos como referencia de 1985, todavía eran calles que no tenían estructuras, y de repente empieza a construir la gente esos espacios, tenían sanitarios, tenían hurto de energía eléctrica. Bueno, no hablemos de que cuando movimos un montón de vectores, ratas, cucarachas, bueno, una cantidad enorme de basura que se sacó, porque lo primero era la parte de limpieza, y este proceso pues nos llevó meses desarrollarlo con ellos. Tuvimos convocatorias de tú a tú con ellos, con grupos de 100 en 100, hicimos las reuniones, donde también les proponíamos las opciones, pero para identificar quiénes eran, también necesitamos información de ellos. Exacto. Y uno de los compromisos de ese proceso fue que íbamos a completar una ficha técnica que la unidad maneja, que la municipalidad ha desarrollado, para obtener información de todos ellos. Por ejemplo, que vende, de dónde es. El 80% de los comerciantes no son de San Salvador, vienen de la periferia de la ciudad, vienen hasta del interior del país, y entonces, ¿cuántos años tiene de estar acá? Mira, encontrábamos gente que tenía 60 años, pero encontrábamos gente que tenía 2 años, 1 año, y bueno, y usted, sí, 2 años, ¿y cómo es que ha llegado acá? Es que mire, yo he comprado el local, yo he invertido, no en mercadería, sino en comprar el espacio, y compra la acera, compra la calle. ¿Cómo es eso? Explíquenos. Y esa conversación nos llevaba a obtener mucha información de los comerciantes, que ellos han confiado en la municipalidad, y seguimos en ese esfuerzo de darles seguimiento a las opciones. Ellos nos decían, mire, nosotros le planteamos 3 opciones, deme 3 opciones. Y ellos decían, quiero el Mercado Central, quiero el Ula Ula y quiero San Miguelito. Y entonces nosotros, cuando lo tabulamos, empezamos a trabajar en la opción 1. La primera es, y les dijimos, que sea su prioridad, a dónde quiere estar de los 32 mercados que le ofrece la administración de Mario Durán. Y seleccionaron ellos nos han dicho a dónde. Nosotros tenemos el compromiso de ir buscándole el espacio en los lugares que nos han dicho. Y precisamente, Irving, me llama muchísimo la atención, ya que en redes sociales hemos visto cómo muchos de los comerciantes están haciendo comparativa a la mejora de condiciones en las que están actualmente, pues vendiendo sus productos. Totalmente. Hay grupos que hemos estado trabajando. Este proceso de ordenamiento tiene varios años. Solo en la administración de nuestro alcalde Mario Durán hemos caminado fuertemente en la recuperación del espacio público. Sí. La revitalización es la parte de construcción, de proyecto, de mejoramiento de calle, acera, fachadas. Ese es el segundo componente de este proceso, pero en la recuperación de espacio público estamos súper avanzados. No se logra si la gente no participa. La gente ha concluido, mire, los lugares que nos están ofreciendo. Yo no me he acostumbrado a un mercado, tengo que dar el salto, tengo que salir de mi zona de confort, tengo que recomenzar de nuevo, y a veces es doloroso, pero hemos compartido esa experiencia y les hemos dicho, la municipalidad les va a apoyar, la municipalidad les va a brindar condiciones. Mire, en esos mercados, fíjese que la gente nos pide tanto de dinero porque alguien lo abandonó y dejó la deuda, y entonces el administrador o la administradora nos está diciendo que para entrar a ese puesto tengo que pagar la deuda anterior. En nuestros procesos de ordenamiento, los que están dentro de esta dinámica no tienen que hacer eso. Okay. Prácticamente el local está disponible, lo ubicamos ahí, comienza de cero. La tarifa que pagan en mercados municipales va de 3 centavos por metro cuadrado, eso quiere decir que tú tienes 6 metros cuadrados, son 18 centavos diarios que paga, ahí va todo incluido, hasta un máximo por giros a veces 57 centavos, 65 centavos, claro, hablamos de giros como cremas, especies, comedores, ropa, bueno, hay gente que te vende trajes vestidos de novia, de quinceañera, que no valen poco, pues, entonces hay rubros que son bastante onerosos, que también tienen espacios grandes, pagan en la lógica de mercado.
y en ese sentido pues nosotros estamos buscando que la gente que se salió de los mercados a la calle, porque no vendía en los mercados, porque estaba ahogada por las ventas en la calle, este montón de ambulantes decía, y empezaron a construir en la calle. O tienen negocios formales, hemos encontrado, tú puedes oír TikTok que dicen, nosotros vendemos telas, tenemos 3 sucursales, una en San A y otra en San B y otra en el mercado edificio tal, y uno se queda, ups, ¿y esta empresa cómo es que está en el mercado? Debería esta empresa ya dedicarse a su negocio fuera del mercado y darle oportunidad a un vendedor que está en el espacio público de entrar. Ese es el proceso que estamos desarrollando. En la calle, ¿qué tenían? Inseguridad, ¿qué tenían? Lluvias. Fíjate que encontramos una cantidad enorme de tragantes obstruidos. Y entonces cuando llovía, eran ríos los que bajaban y la gente tenía que hacer esas plataformas. Es que tenemos que cuidarnos del agua. Y eran tan altas porque se convertían en eso, una estructura más estructura más estructura, terminaba siendo una gran canaleta para impedir que el agua llegara. Y se trasladaba a otro punto y de repente no entraba al sistema de drenaje que quedó obstruido y lo hemos estado limpiando. Hace una semana nos encontramos con una cantidad importante de ellos y los empezamos a limpiar y el sistema de drenaje funciona después de 40 años que no operaba, que pasaban más alimaña, rata y cosas en medio de ahí, pues hoy opera. La gente en los espacios municipales, en la calle paga seguridad. No hablemos de la renta que antes pagaba. Exactamente. Es terrible. Ese tema pues. Lo vamos a abordar en el siguiente bloque. Antes de tocarlo, me gustaría saber o que nos comentara lo que estábamos hablando fuera de cámara, si es el hecho de que muchas personas, a raíz de que promontorios de basura y cierto caos, como ya mencionamos, no conocían precisamente todo lo que conlleva el corazón de la capital. Es decir, muchos de nosotros teníamos una idea vaga de lo que era antes el centro histórico y cómo lo podemos encontrar ahora. Fíjate, comienzo con una anécdota. Ayer a las 6 de la tarde en la esquina de Lula Ula, sí, que es un proyecto de alternativa que nace para los comerciantes, que tiene una dinámica diferente a mercados. Una señora me dice, mire, mi suegra está en Estados Unidos, está sorprendida de lo que está sucediendo en el país y ella recuerda cómo eran las calles, sí, así como ahora están, me dice. Y mire, y va a venir mi suegra solo para caminar las calles que hemos liberado. Hasta se puso a llorar. Esos recuerdos de antaño, esa parte sentimental. Estamos hablando de una época donde no había obstrucción en la vía pública, sí, y ellos podían caminar libremente y podían estar conectarse de comercios formales. Y entonces de repente se dio ese fenómeno, se dio esa dinámica de crecimiento de estructura, por lo que se te ocurra. Los gobiernos anteriores facilitaron eso y todavía hay voces que dicen, mire, hay que regresar al desorden, hay que regresar al pasado. A veces hasta la academia se pone a señalar cosas de que el centro es la algarabía, es el caos, y esa es una cultura. La cultura original del centro era una ciudad ordenada, era un patrimonio urbano que tenía sus estructuras como tal, y tú vas ahora totalmente diferente. Caminabas en medio de los puestos y solo ibas cuidando que nadie te robara, sí, que nadie, entonces no veías qué había ahí. Muchas generaciones desconocen lo que hay ahí en el centro. No conocen. Hoy con estas operaciones que son fuertes, pero que tienen una ruta y un sentido, la ciudadanía dice, mire, yo quiero que el centro vuelva a sus orígenes. Y entonces abrimos el centro con el apoyo de los comerciantes y de repente tú ves claudicar y ves la pagoda, el machetazo y ves edificios que estaban totalmente escondidos y bueno, y esto que está aquí, ¿no? Y de repente te desorienta. Yo aquí esperaba ver el caos y toda la dinámica de desorden que había aquí y de repente ahora ya no existe. Mire qué bonito está, mire qué bien. Es que así debió ser, yo he traído a mis hijos para que conozcan,
Antes, ¿cómo llevabas a un Así joven? Es, un valor sentimental. Irving, ¿le parece si nos vamos a nuestra primera pausa Usted comercial? Amigos televidentes, nos vamos a pausa, no sin antes recordarle a usted que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta la puerta de su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto buen provecho si a esta hora de la mañana disfruta su bendecido desayuno. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada del jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, Irving Rodríguez, con quien precisamente estamos hablando acerca del avance en el proceso de revitalización del centro histórico. En el bloque anterior estábamos hablando acerca de cómo va ese proyecto, de cómo ha sido pues bien recibido por parte de los vendedores que ya se encuentran en mercados comercializando sus productos. Pero yo quisiera conocer la parte paralela a este problema en cuanto a la seguridad. ¿Qué es lo que antes pasaba en el centro histórico? Estamos hablando de rentas, estamos hablando de inseguridad, algo que ha cambiado totalmente. Irving. Efectivamente, mira, bueno, todo el país, todos los salvadoreños sabemos que en distintos puntos de la nación... Es algo que no podemos olvidar, Irving. Ahí está, ahí ha estado, y los comerciantes reconocen ahora un cambio radical. Sí. Nos salvamos, hemos sobrevivido. Son de las expresiones que muchos comerciantes han ido señalando y ven que las cosas han cambiado. ¿De qué se salvaron? ¿De qué sobrevivieron? De la renta de 24 horas, una cantidad de dinero, y todos, de la distribución territorial de la violencia que había ahí, una fracción por un lado, otra fracción por el otro, y comerciantes no podían pasar, era más fácil irse en línea recta para llegar a su casa, sí. No podía, tenía que dar una gran ronda por su seguridad, porque ese era un territorio diferente al otro territorio. Se vivió en las colonias, se vivió en las calles, en los barrios, igual era el centro, estaba fraccionado, estaba totalmente secuestrado por esta actividad, y muchos comerciantes humildes, honrados y trabajadores se veían envueltos en esa dinámica. Y pagar buenas cantidades. Enormes cantidades. Sí. Recordemos que ahí ha habido personas, como en la viña del Señor de todo hay, ¿verdad? Entonces mucha gente por envidia le decía a otro, mira, ese tiene dinero. Tú llegabas donde ellos y les preguntabas, ¿y usted cuánto invierte? No, si yo voy, que yo coyó el quebrado, coyó el comido. ¿Pero por qué te lo dicen? Porque era la estructura de defensa. Yo no tengo dinero. O sea, tú hablabas con los vendedores antes de nuestra política de seguridad que ha impulsado el gobierno actual en manos del presidente Nayib Bukele, te decían, no, yo no tengo dinero, si aquí apenas nos alcanza, apenas sobrevivimos, apenas existimos comercialmente. ¿Por qué? Porque no podía decir que tenía ganancia, porque no podía decir que tenía carro, que tenía casa, que a sus hijos los tenía en la universidad. Hoy lo dice, hoy lo reconoce. Evidente, hay, como señalo, vendedores que están coyó el quebrado, coyó el comido, como se dice de parte de ellos, pero también otros que han progresado, sí. Otros que han hecho de la calle un buen capital y han invertido, se han sacrificado. Pero en el tema de inseguridad, de repente, en menos de 24 horas, $300 para mañana, si no te vas del puesto y se lo vamos a dar a otro. Entonces, utilizaban la renta como un mecanismo de extorsión para quitarles el puesto y dárselo a otro que cumpliera los requerimientos de esto. La gente se veía amenazada con que le quitaban la mercadería, dame esa camisa, dame estos zapatos, dame... ¿Y cómo les decía que no? No podían poner quejas tampoco, no podían poner esas denuncias porque no eran escuchadas. Es un secuestro total. Si ese era el punto donde todos los días llegaba,
Imagínate, no llegaban DUDI. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí en esa zona, dame tu DUI. ¿Y dónde vivís? Esto es de lo contrario. Y ya no vengas. Mira, tuvimos experiencias de gente que estaba por el teatro y resulta que en el teatro habían vendedores que eran contrarios al dominio de la pandilla en la zona y tuvieron que salir corriendo y dejar mercadería, dejar estructura. Entonces, nuestros comerciantes por cuenta propia, los vendedores en el espacio público han sufrido, como no tienes ni idea, la dinámica de violencia, de inseguridad. Bueno, recientemente veíamos imágenes del pasado donde la policía sacaba sus armas, donde 500,000 personas caminan diario, casi un promedio de 1,000,000, se mueven entre las 5 de la mañana a las 7 de la noche en el centro, y de repente armas, balazos, cadáveres. O sea, eso es lo que se vivía en el pasado reciente en el centro histórico, una zozobra, una desesperanza, una total pérdida de la confianza en las instituciones, que no hacían nada, que se veían envueltos, no podían denunciar porque el sistema les fallaba. Entonces los comerciantes, y de repente les decían, hoy vas a recoger tú la renta. Y entonces las personas que nada tenían que ver a veces se veían envueltos en ese tipo de procesos. ¿Por qué? Porque estaban amenazados de muerte, porque corría peligro sus hijos. Mira, de repente los comerciantes que estaban en el espacio público, en todo el centro, no llevaban a sus hijos adolescentes ahí. Iban ellos. Hoy los llevan. Hoy caminan en familia. Hoy las 4 generaciones. Muchos estudiantes. Totalmente adolescentes. Sí. Más que todo adolescentes. Pequeñitos, niños de abajo de 9 años, sí. Era, digamos, manejable en ese ambiente, aunque con riesgos fundamentales, pero adolescentes no podían, hijos de vendedores, estar porque ellos reconocían el riesgo, la zozobra, la desesperanza, estaban totalmente secuestrados. No era si llovía, si vendían, no, era todos los días orarle al Señor porque salieron con vida, porque no les pidieron la renta para mañana y se le pidieron, se le olvidó o no vino o capturaron al que iba a hacer la renta. Era un ambiente tenso, enfermizo y grave que coexistía en el centro entre comerciantes y esa dinámica de violencia que se daba ahí. Totalmente, y no hablo solo de la calle, hablamos de mercados, hablamos de empresas formales que estaban ahí, que de repente llegaban y le decían, deme un fardo de tal cosa, mañana va a pagar tal cosa, la Navidad tanto, mire, capturaron a alguien y usted le va a estar dando el paquete, o mire, usted va ahora a financiar a la mamá del señor que está preso, porque ella va a estar vendiendo aquí, conózcala. Y de repente tú te encuentras con familiares, a la abuelita, la mamá, la tía, el hermano, que también empiezan a tener una actitud de prepotencia, de dominio, de violencia, y ya no le puedes decir nada porque tiene una aura de poder extraño ahí y no se puede ni señalar. Y se da esa dinámica, se divide el centro en varias fracciones, se somete a la población que comercializa a un secuestro sistemático de su libertad y de paso económicamente restringido porque también lo explotan económicamente. Le dicen que usted va a pagar la seguridad de esta empresa, le va a comprar gas a este señor, le va a comprar agua a este señor, le va a comprar ropa a este señor. O sea, todo teledirigido sin mínimos espacios de libertad comercial y de repente pues todo ese financiamiento servía para todas estas actividades que se habían ido, que hoy conocemos, que hoy vemos, y la gente a raíz de las medidas de seguridad hoy nos dice, y lo manejan algunos en una simple frase: hoy respiramos. Decir, sobrevivimos. Decir, el viento, el aire entra a nuestros espacios que antes no teníamos. Es decir, mire, yo he visto de todo aquí en el centro y gracias a Dios he salido. Algunos, y muy bien dicho, gracias a Dios. Sí, y muchos por eso dicen, mire, los vendedores, ¿por qué se van? ¿Y por qué no protestan? ¿Y por qué no hacen eso? ¿Cómo no? Si lo hacen. O sea, tienen en las reuniones que tenemos de tú a tú, pero no es uno con uno, son cientos de vendedores que nos sentamos a platicar durante 2 horas, a decirles cuál es nuestra visión,
a proponerles la nueva ruta, a decirle, mire, la sociedad salvadoreña está cambiando y es el momento que usted participe del cambio, que usted colabore con la recuperación del centro como corazón del país, no yéndose del centro, sino participando en los espacios que están en el centro, como los mercados. Hoy con esta operación que hicimos, esta acción que hace 72 horas terminamos, muchos comerciantes tienen locales. Tienen locales alquilando porque han estado preparándose para este momento, porque no lo hablamos de la noche a la mañana. Mucha de la gente, hace 6 meses, en junio del año pasado, comenzamos. Una de las vendedoras me dijo, el 26 de junio del año pasado comenzamos, don Gil, a hablar de este tema. Y yo me preparé, porque yo sí, y tú ves, hay testimoniales que hemos estado divulgando, y no hemos orientado al comerciante, lo dicen de corazón, lo expresan de manera transparente, que la gente duda, porque hoy es verdad lo que dicen, dudan, a saber cuánto le han dado, a saber, no, lo dicen de corazón porque también ellos han crecido en la vía pública, han vivido y están en la disposición de recuperar el centro. Entonces, ¿cómo es posible que 1000 vendedores se van sin hacer ninguna bulla, sin hacer ningún escándalo masivo como el pasado? Porque las cosas han cambiado. No es que nosotros los presionamos, no, le hacemos ver el camino y les ofrecemos opciones. Y entonces muchos ya hicieron su casa, ya pagaron sus deudas, ya tienen una perspectiva distinta. Ya no hay personas de 60 años ahí que dicen, no, mire, yo ya hice mi función, me voy a mi casa, o voy a poner en mi casa una tienda, o dice mi hija que me va a mantener porque yo le di educación, ella es profesional, tiene su negocio, o mire, con los ahorritos que tenemos, vamos a alquilar un local y ahí vamos a poner la mercadería, pero yo a mercados no me voy. Son libres de la selección, son libres de señalar la ruta, y entonces de repente aparece, es que a mí no me dieron. Sí, pero cuando uno entra a conocer, y con la ficha técnica nosotros sabemos a quiénes le estamos apoyando, y quienes piden por pedir, y quienes tienen otras opciones. Fíjate que hay negocios en el centro, emprendedores fuertes, que tienen varios negocios. También. Entonces, de repente tenían el negocio en la vía pública, crecen en la calle y se ven en la necesidad de expansionar su negocio. ¿Qué hacen? Rentan un edificio. Así ha pasado ahí. Hay muchos edificios que su vocación original de ciudad eran empresas, bazares, eran negocios de abogados o de médicos, y terminaron deformándose por la invasión, se convirtieron en bodegas, en otro tipo de actividades comerciales, pero muchos sobrevivieron, fíjate. Tú vas a la quinta, a la séptima, ahí tienes Claudicar. Claudicar es un negocio familiar. Tuve la oportunidad de hablar con los hijos, que son los que ahora están al frente del negocio, encantadísimos, nunca se imaginaron que esto iba a pasar. Y lo más fundamental, ellos me hacían la observación, que los comerciantes estaban en ruta de colaborar, en ruta de apoyar, no porque fuéramos la alcaldía, sino porque están convencidos de que la dinámica de recuperación del centro, la confianza en el país, la participación del gobierno en sintonía con el gobierno local, van de la mano para recuperar un centro que es para la ciudad, para mostrar al mundo que en El Salvador las cosas están cambiando cuando la gente participa, cuando la gente aporta, cuando la gente se sacrifica por un bien mayor. Y eso es lo que está sucediendo. Es que muchas veces aquí lo que pasa es que tienen miedo al cambio, y realmente muchas veces el cambio es lo mejor que pueden hacer. Imagínate una señora de 70 años que todos los días llega allí. Todos los días llegaba a la quinta. A las 10 de la mañana, no a las 7, a las 10, porque ella tiene resuelta su vida. Ella llegaba como una actividad normal a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde estaba en una mecedora, 2 de la tarde, 3 de la tarde, esperando el café, meciéndose. No se preocupaba por vender, era su modo de estar allí, era su modo de estar en su zona de confort. No era la casa, era allí, en el lugar. Con ellos hablamos y les dijimos, mire, esto impacta, esto le cambia. Usted tiene que prepararse mental, emocional e incluso espiritual. Fíjate hasta dónde
nos atrevemos a recomendar. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando las cosas cambian, sufren. Y entonces a la familia les invitamos, hablen con su familia, el proceso de ordenamiento viene con mucha anticipación, pague sus deudas, no haga créditos, mantenga un ambiente sano con sus acreedores porque los va a necesitar en los espacios, hable con la familia de esta situación y ellos hicieron su parte, hablaron y la gente les dijo, mire, pero al final la sociedad nos está diciendo que tiene sentido lo que estamos haciendo. Han sido diálogos favorables para ambas partes. Nos vamos a pausa comercial y al retornar me gustaría hablar acerca del buen clima de inversión, ya que tocamos la parte de las empresas y por supuesto cómo lo relacionamos también a la mejora del turismo. ¿Le parece, Irving? Perfecto. Ok, amigos televidentes, nos vamos nuevamente a pausa comercial, no sin antes recordarle nuevamente que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Esta mañana estamos hablando acerca de los avances en el proceso de revitalización del centro histórico. En el bloque anterior conversábamos acerca del buen clima de seguridad y este clima de seguridad no solamente se traduce a un centro histórico donde los vendedores estén más seguros, sino que también atrae inversión y por supuesto promueve el turismo. Irving, por favor. Efectivamente, yo creo que nuevamente la estrategia de seguridad, la recuperación del espacio público, la acción del en sintonía con el gobierno, con el presidente, está planteando una recuperación integral del centro histórico. Pero aquí vamos con el ejemplo. Hemos recuperado calles, hemos recuperado el mobiliario urbano. Sí. Recuerdo, hace 10 años, hace una década, comenzó esta dinámica. Y el alcalde de entonces, que es ahora el señor presidente de la República, nos planteaba un sueño, una ruta y un reto que era comenzar a recuperar el centro, no solo en quitar y poner, sino darle a la ciudad su sentido comercial, su sentido turístico, cultural, y empezar a hacer intervenciones que permitieran eso, generar condiciones que gradualmente pudieran habilitar con los dueños de edificios que históricamente se habían quedado atrapados, cómo lograr recuperar ese tiempo en términos financieros, y empezamos a generar condiciones y empezamos a invertir en el cableado subterráneo. El cableado subterráneo es una de las herramientas básicas para la recuperación económica. ¿Por qué? Porque te permite tener otro ambiente, otra dinámica. Y eso es desde el 2015 a la fecha ha habido una recomposición de los usos de suelo, de la dinámica comercial, la dinámica cultural. Los edificios históricos se recuperan, se ilumina, catedral. Hay espacios que habían vendedores que hoy están desarrollándose proyectos importantes como la Plaza Universitaria, se construyen laminaes en el centro. O sea, la gente va viendo que hay ejemplos claros de inversión de gobierno, de inversión de país, y empieza a construir sentido. Hay intervenciones importantes, vienen eventos internacionales al país. Se dan, ¿por qué? Porque el clima de seguridad es efectivo, nuevas empresas da que garantía. Están invirtiendo. Hay empresas internacionales que están viniendo a conocer. Y muchas veces las personas no le toman este valor cuando hablamos de las empresas inversionistas, pero esto va relacionado precisamente a la generación de empleos. Es correcto. Y uno de los criterios es que todo inversionista genere empleo directo. Sí. No solo es para que el inversionista gane, sino que también para que genere empleo en el centro. Ahora, el centro histórico tenía su vocación histórica y eso es lo que se está recuperando. Ahí tú tenías todo el sistema financiero del país, ahí estaban las principales casas matrices de toda la época financiera de banco, ahí tenías oficinas de gobierno estratégicas, ahí tenías el desarrollo económico con actividades de
almacenes. Hay ejemplos, hay edificios. Bueno, habían empresas históricas que nacen ahí de la migración extranjera, porque siempre han venido inversionistas al país. Y en ese sentido, hoy, en estos meses, estamos siempre con eso. El gobierno desarrolla una política de recuperación a través de una autoridad para la recuperación del centro histórico, que tiene un reto cultural, turístico e inmobiliario, o sea, la recuperación del espacio, la vocación de los usos de suelo del centro. Mira, ya no puede ser la bodega, que hay alimañas ahí. O sea, si el centro no es un centro de bodega, nosotros tenemos que tener un centro que no solo contemplativo, sino que genere turismo, que genere inversión, que dé actividad económica para el país. Y te garantizo que tú puedes vivir en la Unión y no conocer el centro. Vienen hermanos de la diáspora, del extranjero, solo a conocer lo que hemos avanzado bueno, y de en hecho materia. el centro histórico se ha convertido en un punto importante del turismo. Recuerdo recientemente en diciembre que muchas personas pues estaban por toda esa cuestión de luces, por todo el ambiente que se vivía. Es parte de toda la estrategia cultural y turística que se ha desarrollado. Bueno, el centro histórico está avanzando en el ranking de puntos turísticos a nivel nacional. Y gente del exterior que se fueron hace 20 años vienen y dicen, bueno, ¿y esto qué es? Hasta hacen el selfie, se hacen ¿cómo se llama? Una videoconferencia con lo que han dejado en Estados Unidos particularmente. Y entonces esa vida, ese espacio emocional, ese espacio de recreación, el ir a caminar. Toda la calle Rubén Darío, que era un ícono de comercio, toda esa calle estaba full venta. Hoy se ha hecho una inversión fuerte para convertirla en un importante corredor y desarrollo comercial en la zona. Si las empresas ahí están, por ejemplo, hay gente que está vendiendo los edificios que tenían secuestrados por la actividad comercial callejera. Nadie. Y también esto ha sucedido con la cuestión de casas de ciertas zonas del país que estaban devaloradas y ahora pues su precio se ha ido elevado. Y yo creo que eso van a pagar renta, van a pagar impuestos, va a generar algún ingreso al país. Hay casas, hoy con esta fase de intervención encontramos inmuebles abandonados de 3 niveles con sótano, increíble. Bueno, hasta tuve la oportunidad de conversar con el dueño que está en el extranjero, en Estados Unidos, y me dijo que esta semana venía en vista de lo que estaba pasando porque encontramos la casa que la habían secuestrado los vendedores. Y muchas veces estos edificios y casas tienen una infraestructura muy bonita, muy peculiar. Particularmente que tiene por ejemplo, todavía encontrás lámina troquelada belga, como en el Rosales, ahí en la séptima, ahí por claudicar todavía hay fachadas que cuando tú levantas la vista ves, y esto qué pasó acá, o sea, uno iba acostumbrado viendo el suelo y cuando hace hacia arriba, y esto qué es, y esto por qué está así, esto no lo había visto, y este edificio de dónde salió, y aquí hay edificios. Entonces había un pasaje que se llama el pasaje Guatemala, totalmente cerrado de comercio y que es uno de los extremos del Hotel Ritz, que haya estado en la infraestructura del hotel. Esperamos que hoy el hotel no funciona como hotel, pero una de las estrategias económicas es, señor dueño del hotel, tiene que hacerlo hotel, tiene que darle vida. Eso genera empleo, eso genera actividades comerciales en el centro, eso va a generar turismo, porque el hotel va a cobrar otra vez vitalidad, porque es hotel, no puede ser otra cosa más que hotel. El dueño del hotel va a decir, miren, no tengo la capacidad ahorita, lo voy a vender. Entonces vienen extranjeros y dicen, yo ando buscando hoteles, casas para pequeños hostales. Fíjate, no hablamos de grandes infraestructuras, hostales para europeos. Exacto. Ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque él tiene un lugar y va a traer en una línea de turismo a europeos. Pero recientemente también hemos visto, ya que menciona esta parte de que el dueño del hotel pueda nuevamente pues comercializar el hotel como tal, hemos visto que algunas empresas pues están acudiendo, pequeños empresarios a CONAMIPE, donde les han desembolsado fondos también y ellos pueden seguir con su actividad comercial. El hotel podría ser uno de esos. Evidente, o sea, el gobierno ha puesto a disposición ciertos mecanismos, la banca nacional, la banca privada, los organismos que ayudan a los emprendedores. Sí. Lo único que estamos ordenando es los usos de suelo. Y ahí lo informal y lo que no está ordenado. Sí,
por ejemplo, un edificio X tiene una bodega, se ha establecido en los nuevos parámetros de recuperación urbana que en el centro histórico, en esa cuadra, no va a haber bodega. Entonces, mire, señor propietario, no puede tener bodega, deme tiempo para poderme mover. Bueno, se le da el tiempo prudencial para mover la bodega. ¿Y qué puedo poner aquí? Ah, no, mire, aquí puede poner un café, una boutique, algo que genere empleo, que tenga que contratar personas para que la actividad del centro siga sosteniéndose. Hay inversionistas que podrían estar proyectando la construcción de vivienda en el centro, no exactamente en el centro, microcentro que conocemos, pero en la periferia pueden haber inmuebles que dan para la construcción de apartamentos, para jóvenes, familias jóvenes, para emprendedores que vienen de otros departamentos y se quieren quedar acá, pues podría irse desarrollando ese tipo de inversión. Yo creo que tú tienes ahorita toda la inversión que se está desarrollando en el Cine Libertad, para, digamos, potenciar el tema de cinematografía como una acción académica, pero también van a haber espacios comerciales. Tú tienes en la zona una recuperación progresiva del espacio público para que haya actividades que generen empleo. Los mismos comerciantes, sus hijos, puedan participar de estas opciones comerciales. Pero también los comerciantes que movemos, les hemos ofrecido los 32 mercados. Y también ahí hay una fuerte línea de apoyo a los mercados. Y ahí donde los ciudadanos deben de apoyar los mercados. ¿Dónde debe de ir usted a comprar? A los mercados. De esa manera va a ayudar a los que estaban en el espacio público a seguir vendiendo. Tenemos, por ejemplo, mercados muy concretos, Tineti, Ayutustepeque, que hay inversiones que se han estado desarrollando con coordinación con los vendedores y hay jornadas, festivales que el mercado está retomando como administración para estimular el acercamiento del ciudadano a los mercados. Esa cultura de al paso que tenemos los salvadoreños, que yo he visto de deme el pan, deme los tomates, eso era en el tiempos de inseguridad, que tú ibas corriendo y ibas agarrando la bolsa en medio de la calle y el dólar y casi corriendo y te daban la bolsa. Tiene que cambiar, ya no estamos en esa época. Vaya a los mercados, vaya a los centros comerciales, compre en los lugares autorizados. Te señalo, los distritos de San Salvador Centro tienen vendedores también en el espacio público, pero eso es un proceso de ordenamiento distinto al del centro histórico. Siempre van a haber vendedores en el espacio público, pero ordenados, controlados, con la debida autorización y la regulación, fíjate. Así es, mejor dicho, imposible. Irving, el tiempo se nos va, pero rapidísimo, nos vamos nuevamente a pausa comercial. Amigo televidente, no nos cambia, ya retornamos para finalizar con su espacio de entrevistas, por supuesto, de Enfoque. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por llegar al final de su espacio de entrevistas de Enfoque, donde hemos abordado esta mañana un tema muy importante, el cual es los avances en el proceso de revitalización del centro histórico. Y precisamente, pues, ¿quién mejor para hablar de este tema que Irving Rodríguez, quien es jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, a quien también le quisiera preguntar acerca de los proyectos que se vienen, los diálogos que están estableciendo con otras empresas y, por supuesto, hablar sobre el encuentro de los directores internacionales. Irving, por favor. Precisamente ahorita estamos desarrollando ya una fase 3, digamos, de la etapa 5, en el sentido de que vamos a trabajar con los sectores que están en la zona todavía del centro histórico. Sí. Comerciantes que ya conocen nuestro proceder, ya conocen el diálogo que llevamos, ya comenzamos hace un año a hablar con ellos. Y ese es el otro componente, señalar que en el centro histórico, todo lo que jurídicamente se conoce como centro histórico, no van a haber estructuras en el espacio público. Y estamos en esa fase, terminamos la fase 2 y nos estamos moviendo a la fase 3, pero igual manera estamos dando opciones a los comerciantes, todavía estamos
ofreciendo y todavía estamos construyendo con ellos. Hoy tenemos reunión, mañana tenemos reunión con comerciantes que están todavía en el proceso de adjudicación de su alternativa. Señalar de que nosotros, el proceso de ordenamiento es una ruta de recuperación de ciudad que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sobre el diálogo fraterno, directo y concreto con los comerciantes, ofreciéndoles opciones. Y la estructura de seguridad que tiene ahora el país nos permite hacer dinámicas que los comerciantes se sientan seguros, ordenados en espacios apropiados. Y en ese sentido, hay ese encuentro internacional de ciudades iberoamericanas, de todas las ciudades capitales que están en Iberoamérica, hoy están en el país, en un encuentro para hablar de nuestra experiencia de recuperación del centro histórico, de la modalidad de intervención que hacemos, de cómo el país ha evolucionado en materia de seguridad, y esperamos que esa experiencia sea compartida con las ciudades latinoamericanas del Cono Sur, del Caribe, que son parte de las que están acá. Hay personas de España, de Europa que están participando, y en ese sentido, pues, bienvenidos a los que están en nuestro país. Cálidamente los hemos recibido. Anoche hablábamos con ellos y están contentísimos del desarrollo que hemos tenido. Algunos nos conocían de otra manera en el pasado y han visto los cambios muy positivos que se ha desarrollado la ciudad capital, eso es importante, y los empresarios. Ayer hablábamos con empresarios de la zona de intervención y tienen toda la disposición de avanzar, de seguir construyendo un centro, de trabajar por recuperar el tiempo perdido en estos días, pero que ellos tienen toda la voluntad de seguir trabajando por el país. Y en ese sentido, nuestra administración de nuestro alcalde Mario Durán sigue en pie, firme hacia adelante por la recuperación del espacio público, que sean espacios ordenados, que sean espacios seguros, pero sobre todo que los comerciantes tengan una alternativa. Aquí hay que señalar, a algunos comerciantes dicen yo quiero, pero en el camino cambia. Dicen no quiero, pero en el camino cambia. Y entonces nuestra dinámica es siempre no dejar a nadie atrás. Siempre van a haber algunos que se nos pierdan, algunos que se desconecten, pero siempre regresamos al punto de aquí estoy, ok, le damos una opción. Hay que tener confianza en el país, hay que tener respaldo de las autoridades que están construyendo desde una perspectiva que nos ayude a todos a salir adelante, y sobre todo las inversiones que se van a desarrollar en el centro son para generar empleo, dinamismo, y que nosotros como país seamos reconocidos mucho más, no solo en una ciudad segura, sino que también en una ciudad económicamente sustentable, que tiene condiciones económicas para recibir inversiones grandes, pequeñas y medianas, pero también que hay un beneficio para la población en materia de trabajo, en materia de ingresos, en materia de oportunidades de obtener bienes y servicios, y en ese sentido, pues el centro se convierte en una especie de faro que orienta una ruta de inversión, y es donde más se está viendo. Muchos dicen, los chinos llegan al centro. No solo se trata de chinos. Hay salvadoreños, hombres y mujeres, que han trabajado de la calle y ahora tienen edificios. Hacen convenios con diferentes empresas. Tienen negocios fuertes. Si los salvadoreños somos emprendedores, se cae, se levanta, resiste cualquier embate. Por Dios, guerra, violencia y desastres naturales, todo eso, pandemia, no digamos. Entonces, el espíritu del salvadoreño, hombre y mujer fuerte, se cae y se levanta, y en esa lógica nosotros estamos apoyándoles. Cuando estamos desarrollando este tipo de intervenciones, la gente siente que se le acabó el mundo, pero su zona de confort, y les abrimos oportunidades. Ellos los buscan, los encuentran, pero también unos dicen agarrar su propio camino. Mira qué interesante. Pues ahí el llamado para que estas personas pues se puedan acercar para establecer mesas de diálogo y poder establecer un acuerdo donde se vean beneficiados. Totalmente, o sea, nosotros mantenemos nuestra línea de diálogo y negociación, llamamos a la gente, queremos construir un centro, apoyar en la construcción de un centro económico, cultural, ordenado, seguro y limpio, y vamos a seguir trabajando. Sé que muchos comerciantes van a participar. Nos hemos sentado desde ya hace meses en lo que aún falta por recuperar en el centro histórico. Están muy conscientes de la necesidad de entregarle a la ciudad el espacio público y lo están haciendo.
clarito el proceso que llevamos, ordenado y seguro. Muy Ahí bien, está. vamos a estar pendiente del desarrollo de esta información. Yo quiero agradecer infinitamente el hecho de haber aceptado la invitación y compartir esta mañana con nuestros amigos televidentes y por supuesto hablar acerca de los avances, de cómo va ese cambio en el corazón de la capital. Lo esperamos nuevamente. Estamos a la orden y un gusto para poder compartir el desarrollo de nuestra capital. Así es, y también a usted, amigo televidente, muchísimas gracias como siempre por su fiel sintonía. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.